Cada gramo de oro que existe en este planeta llegó aquí después de una catástrofe tan brutal que destruyó todo lo que había a su alrededor, y nosotros lo usamos para hacer anillos de boda. Piensa en eso un momento, no como una frase llamativa, sino como una realidad física verificable. El metal que guardas en tu cajón, el que heredaste de tu abuela, el que llevas colgado al cuello, no es de aquí, no pertenece a este mundo. Es un fragmento de violencia cósmica que viajó miles de millones de años por el vacío del espacio antes de terminar en una vitrina de una joyería. Y lo curioso no es eso. Lo curioso es que de alguna manera todos lo sentimos, aunque no podamos explicarlo. Hay algo en el oro que genera una sensación extraña cuando lo sostienes en la mano. No es solo el peso, aunque ese peso ya es inusual para su tamaño. Es otra cosa. Una frialdad que no desaparece aunque lo aprietes con el puño. Como si el metal no quisiera calentarse contigo. Como si te recordara, sin palabras, que estuvo en lugares donde tú nunca podrías sobrevivir. Yo me hice esa pregunta por primera vez de una manera bastante tonta, hay que admitirlo. Estaba mirando una fotografía de una máscara funeraria de una civilización antigua, de esas que ves en los museos y que te dejan parado frente al vidrio más tiempo del que habías planeado. La máscara brillaba. No de la manera en que brilla una lámpara o una pantalla. Brillaba de otra forma, con una luz que parecía venir de adentro, como si el metal tuviera algo guardado que no podía o no quería soltar. Y me pregunté, sin ningún motivo científico todavía, ¿de dónde había salido ese brillo? ¿De dónde había salido ese metal? La respuesta que encontré después me cambió por completo la manera de ver ese objeto y, siendo honesto, de ver bastantes otras cosas también. El universo no regaló el oro fácilmente. De hecho, si existiera algo parecido a una voluntad en las leyes de la física, diríamos que el universo hizo todo lo posible para que el oro no existiera, o para que si existía, quedara completamente fuera de nuestro alcance, porque la historia de este metal no empieza en una mina ni en el lecho de un río. Empieza mucho antes, en una época en que no había planetas, ni estrellas conocidas, ni nada que se pareciera a lo que hoy llamamos materia organizada. Empieza en el momento en que el universo era tan joven que todavía estaba cometiendo sus primeros errores, y lo que vino después de esos errores es lo más oscuro y lo más fascinante que he encontrado en mucho tiempo. Pero para entender de dónde viene el oro, primero hay que entender algo que la mayoría de la gente nunca se pregunta. Y es que fabricar los elementos que forman todo lo que existe, tu cuerpo, el aire que respiras, la pantalla que tienes delante, no fue un proceso simple, ni rápido, ni seguro. Fue un proceso violento, largo y en muchos casos definitivamente mortal para los objetos que lo protagonizaron. Si este tema te está enganchando tanto como a mí cuando lo descubrí, suscríbete y dale like, porque lo que viene ahora es donde la historia se pone verdaderamente inquietante. El universo, cuando empezó, no produjo casi nada útil. Eso suena extraño, pero es literalmente lo que ocurrió. El primer capítulo de la existencia generó hidrógeno y helio, dos gases simples, ligeros, sin ninguna complejidad estructural. Eso fue todo. Nada de carbono, nada de oxígeno, nada de hierro y, por supuesto, nada de oro. El universo recién nacido era una nube gigantesca de gases invisibles flotando en la oscuridad, y en esa nube no había absolutamente nada de lo que reconocemos como mundo sólido. Los primeros elementos pesados tuvieron que fabricarse en otro lugar, y ese lugar fueron las estrellas. Cuando la gravedad comprimió esas nubes de gas hasta el punto de encender la fusión nuclear en su interior, las estrellas se convirtieron en las únicas fábricas de materia compleja que existían en el universo. Adentro de esas esferas de fuego, a temperaturas y presiones que ningún laboratorio humano puede reproducir, los núcleos de hidrógeno comenzaron a fusionarse para crear helio, y el helio en carbono, y el carbono en oxígeno, y así hacia adelante, construyendo elementos cada vez más complejos como si subieran los peldaños de una escalera. Pero esa escalera tiene un último escalón, y ese escalón se llama hierro.
Cuando una estrella masiva termina de construir un núcleo de hierro en su centro, algo irreversible ocurre. El hierro es el punto muerto de la fusión nuclear. Fusionar hierro no libera energía, la consume. La estrella ya no puede sostenerse a sí misma. La presión interna cae, la gravedad gana en fracciones de segundo, y toda la masa de ese sol gigante se derrumba hacia adentro con una violencia que resulta casi imposible de imaginar. Lo que viene después es una explosión que puede iluminar galaxias enteras durante semanas. Pero incluso esa explosión, incluso esa muerte descomunal de una estrella que tiene cientos de veces la masa de nuestro Sol, no produce suficiente oro. Ni siquiera se acerca. Eso significa que para fabricar el oro que existe en el universo, hacen falta eventos todavía más extremos que la muerte de una estrella gigante. Y cuando descubres qué tipo de evento es ese, entiendes por qué dije al principio que el oro llegó aquí después de una catástrofe que destruyó todo lo que había a su alrededor. 2 estrellas muertas girando una alrededor de la otra durante millones de años producen más oro en un segundo que todo lo que la humanidad ha extraído en su historia completa, y ese oro terminó en tu dedo. Quedamos en que la muerte de una estrella gigante, con toda su violencia y su luz capaz de iluminar galaxias enteras, no alcanza para fabricar oro en cantidades significativas. Eso ya es perturbador de por sí. Pero lo que el universo usa como solución es todavía más inquietante, porque la solución no es una explosión más grande. La solución es la colisión de 2 objetos que ya están muertos. Imagina una estrella que agotó todo su combustible hace millones de años. Colapsó, explotó, y lo que quedó fue su núcleo comprimido hasta un tamaño ridículamente pequeño para su masa. Hablamos de un objeto que pesa más que nuestro Sol, pero que cabes en el espacio que ocupa una ciudad mediana. La materia ahí adentro está tan comprimida que ha perdido toda su estructura normal. No hay átomos en el sentido tradicional. Solo hay neutrones apilados uno contra otro sin ningún espacio entre ellos, como si alguien hubiera tomado toda la materia de un sol y la hubiera aplastado hasta sacarle todo el aire. Eso es una estrella de neutrones, y una cucharada de ese material pesaría lo mismo que una montaña entera. Ahora imagina que hay 2 de esas cosas en el mismo sistema, girando una alrededor de la otra. Con cada vuelta, emiten pequeñas ondas que se propagan por el tejido del espacio y el tiempo, y esas ondas se llevan una fracción minúscula de su energía. La distancia entre ellas se reduce. Muy despacio al principio, casi imperceptiblemente, durante decenas de millones de años. Pero esa reducción es constante, matemáticamente inevitable, como un reloj que solo puede contar hacia adelante, y cuando finalmente se tocan, lo que ocurre no tiene nombre adecuado en ningún idioma humano. La energía que se libera en ese instante supera todo lo que nuestro Sol producirá en sus 10.000 millones de años de vida. No en total, en ese instante. En fracciones de segundo, el espacio alrededor de esa colisión se llena de neutrones libres moviéndose a velocidades imposibles, y esos neutrones bombardean los núcleos atómicos que hay cerca con tanta fuerza y tanta rapidez que esos núcleos no tienen tiempo de reaccionar de manera normal. Absorben neutrones uno tras otro, se vuelven inestables, se reconfiguran, y en ese proceso de reconfiguración caótica y violenta, aparecen elementos que no existían antes. Oro, platino, materiales radiactivos pesados, nubes enteras de metal del tamaño de planetas enteros expulsadas al espacio a velocidades enormes. El olor del aire justo antes de una tormenta eléctrica, ese olor metálico y seco que avisa que algo grande está por pasar, es lo más cercano que puedo ofrecerte como imagen sensorial de lo que sería estar cerca de ese evento. Aunque, siendo preciso, si estuviera cerca, no habría nada que oler ni nadie que oliera nada. Esa nube de metal viajó por el espacio durante miles de millones de años, enfriándose, dispersándose, mezclándose con el gas y el polvo de la galaxia, hasta que la gravedad comenzó a juntar todo ese material en un nuevo sistema, nuestro sistema.
y el oro que viajaba en esa nube quedó atrapado en la materia que eventualmente formaría nuestro planeta. Lo que significa que cada átomo de oro que existe en la Tierra tiene una edad que supera la edad de la Tierra misma. El oro que llevas encima es literalmente más viejo que el planeta en el que vives. Pero aquí viene el detalle que la mayoría de la gente no sabe, y que cambia completamente la imagen que tenemos de ese metal tan codiciado, porque cuando la Tierra se formó, el oro estaba ahí desde el principio. Mezclado en toda esa materia primordial, presente en cantidades que habrían hecho perder la cabeza a cualquier civilización de la historia. Pero la Tierra hizo algo con ese oro que nadie planeó, y que resultó ser irreversible. Lo escondió. Lo escondió tan bien que para efectos prácticos desapareció. Y la manera en que lo hizo es una de las ironías más crueles que conozco en toda la historia de este planeta. La Tierra recién formada no era el mundo sólido y estable que conocemos. Era un océano de roca fundida en permanente movimiento, bombardeada desde afuera y calentada desde adentro por la desintegración de materiales radiactivos. En ese caos de calor y presión, la gravedad empezó a hacer su trabajo más básico y brutal: separar lo pesado de lo liviano. Y el oro, que es uno de los metales más densos que existen, casi 20 veces más pesado que el agua, se comportó exactamente como la física dictaba que debía comportarse. Se hundió. Lentamente al principio, después de manera irreversible, el oro se mezcló con el hierro y el níquel líquidos, y descendió hacia el centro del planeta, hacia el núcleo metálico donde la presión es tan extrema y la temperatura tan brutal que ningún ser humano ni ninguna máquina que hayamos construido podría sobrevivir ni un instante. El oro original de la Tierra está ahí, a miles de kilómetros de profundidad, prisionero para siempre bajo condiciones que hacen que la superficie del Sol parezca un lugar amable. Los cálculos que algunos geólogos han hecho sobre esa cantidad son tan grandes que resultan casi cómicos. El oro atrapado en el núcleo terrestre sería suficiente para cubrir toda la superficie del planeta, con una capa de varios centímetros de espesor. Está ahí, existe, pero para nosotros podría estar en otra galaxia porque la distancia práctica es exactamente la misma, ninguna. Lo que encontramos en los ríos, lo que extraemos en las minas, lo que fundimos para hacer monedas y joyas, no es ese oro original. Es oro de segunda llegada. Llegó después, cuando la corteza terrestre ya se había enfriado y solidificado, traído por asteroides que impactaron contra la superficie durante un periodo de bombardeo masivo que duró millones de años. Esos asteroides venían cargados de metales de origen estelar, y al chocar contra una corteza ya sólida, no pudieron hundirse hasta el núcleo. Quedaron atrapados en las capas superficiales, mezclados con la roca, distribuidos de manera irregular y caprichosa. Todo el oro que la humanidad ha extraído desde que existe, el de todas las minas, el de todos los ríos, el de todos los tesoros históricos juntos, cabe en un cubo de poco más de 20 metros de lado. Eso es absolutamente todo. Una cantidad ridículamente pequeña comparada con lo que está encerrado en el interior del planeta, inaccesible y eterno. Vivimos sobre la bóveda más grande del universo, y no tenemos llave ni jamás la tendremos. Pero entonces aparece la pregunta que me mantuvo despierto cuando entendí todo esto. Si el oro de la superficie es solo el residuo accidental de un bombardeo antiguo, si es básicamente polvo cósmico que cayó por casualidad sobre una roca fría, si su presencia aquí no fue planeada ni inevitable, sino simplemente el resultado de una colisión que pudo no haber ocurrido, ¿qué significa eso para todo lo que hemos construido alrededor de su valor? ¿Qué dice sobre nosotros que hayamos levantado imperios, destruido civilizaciones y perdido la razón persiguiendo algo que el universo dejó caer aquí casi sin querer? Y hay algo más, porque a lo largo de la historia hubo personas que intuyeron que el oro era diferente, que era especial de una manera que iba más allá de su rareza o su brillo,
Personas que dedicaron sus vidas enteras a intentar entender ese metal, o a intentar fabricarlo, o a intentar extraerlo de lugares donde la ciencia de su época prometía que existía en cantidades enormes. Y lo que le ocurrió a esas personas es una historia aparte que dice tanto sobre el oro como sobre nosotros mismos. El hombre que descubrió cómo funciona la gravedad murió envenenado por su obsesión con el oro, y durante casi 3 siglos nadie quiso hablar de eso. Hablamos antes de personas que dedicaron sus vidas enteras a intentar entender ese metal. Y la primera historia que necesito contarte empieza no en un laboratorio brillante ni en una universidad prestigiosa, sino en el final. Porque hay algo en ese final que lo explica todo mejor que cualquier inicio ordenado y cronológico. Imagina a un hombre de edad avanzada, con las manos temblorosas y los ojos irritados de tanto humo y de tan poco sueño. Está sentado en una habitación que huele a azufre quemado y a algo metálico y dulzón que se te pega en la garganta aunque no quieras. Hay papeles por todas partes, miles de hojas escritas con una letra que antes era firme y ahora se tambalea. Está convencido de que sus amigos más cercanos lo traicionan. Escucha cosas que no están ahí. Lleva semanas sin dormir bien y meses sin poder sostener una conversación sin perder el hilo. Este hombre había reescrito las reglas del movimiento. Había explicado por qué los planetas orbitan como orbitan. Había demostrado que la luz blanca es en realidad todos los colores juntos. Era, sin ninguna duda, uno de los intelectos más poderosos que había producido la humanidad hasta ese momento. Y lo estaba destruyendo el oro. No la falta de oro, no la codicia en el sentido vulgar de querer riqueza. Lo estaba destruyendo la obsesión por entender de qué estaba hecho ese metal, por qué era diferente a todos los demás, y sobre todo, si era posible fabricarlo a partir de otras sustancias. Había dedicado más tiempo y más energía intelectual a esa pregunta que a todas sus ecuaciones sobre la gravedad juntas. De los millones de palabras que dejó escritas a lo largo de su vida, la gran mayoría no hablaban de física ni de matemáticas. Hablaban de procesos alquímicos, de sustancias que debían mezclarse en cierto orden, de colores que debían aparecer en la mezcla como señales de que el proceso iba bien. El problema era el método. Él trabajaba con química, con calor, con ácidos y metales fundidos. Probaba las sustancias directamente, las olía de cerca, las manipulaba sin protección, porque en su época nadie sabía que ciertos metales se acumulan en el cuerpo y van dañando el sistema nervioso de manera silenciosa y acumulativa. Para cuando los síntomas son evidentes, el daño ya es irreversible. Los análisis que se hicieron siglos después sobre muestras de su cabello mostraron concentraciones de mercurio y plomo que explicaban perfectamente cada uno de sus síntomas finales. La tragedia real no era el envenenamiento. La tragedia era que estaba buscando algo completamente real, pero con herramientas que no podían alcanzarlo. La química trabaja con los electrones de los átomos, con las conexiones entre ellos, con las reacciones en la superficie de la materia. Pero transformar un elemento en otro, convertir plomo en oro de verdad, requiere intervenir en el núcleo del átomo. Y para eso no alcanza ninguna hornilla, ningún ácido, ningún calor que un ser humano pueda generar en una habitación. Hacen falta energías de escala estelar, las mismas que mencionamos cuando hablamos de las colisiones entre estrellas muertas. Él estaba en el nivel equivocado de la materia, y nadie en su tiempo podía decírselo, porque nadie lo sabía todavía. Se fue de este mundo sin la respuesta, con la mente dañada, con el cuerpo lleno de venenos acumulados durante décadas, convencido hasta el final de que si hubiera tenido un poco más de tiempo, habría encontrado el método correcto. El oro lo consumió sin dejar rastro visible, sin drama externo, de la manera más silenciosa y más completa que existe. Y hay algo que ese hombre nunca supo, algo que habría cambiado completamente su manera de ver ese metal que lo obsesionó toda su vida. Nunca se preguntó por qué el oro tiene ese color. Siendo el hombre que había descompuesto la luz en sus colores, siendo el mismo que entendía cómo interactúa la luz con la materia, nunca conectó esas dos cosas. Y esa pregunta que no se hizo tiene una respuesta que es, sin exagerar,
una de las cosas más extrañas que existen en la física del universo. El color del oro no tiene nada que ver con la química. Es una consecuencia directa de algo que no se descubriría hasta siglos después de su muerte, algo que cambió para siempre la manera en que entendemos el espacio y el tiempo. Y cuando lo explico, quiero que tengas en mente esa imagen del hombre con las manos temblorosas mirando el metal en su crisol, porque entender por qué el oro es amarillo habría respondido preguntas que él nunca supo formular. Mira cualquier metal que tengas cerca: una llave, una moneda, un tornillo. Todos tienen ese color gris plateado que reconocemos como el color normal de los metales. El aluminio es así, el hierro es así, el cobre tiene su propio color, pero incluso ese es predecible y se explica fácilmente. El oro, no. El oro tiene ese amarillo intenso y cálido que no parece pertenecer al mismo mundo que el resto de los metales, y durante siglos esa rareza fue simplemente aceptada como una característica más, sin que nadie intentara explicarla de verdad. La explicación llegó con la física del siglo pasado, y es tan inesperada que la primera vez que la escuché pensé que era una broma. El color del oro es el resultado de que sus electrones se mueven tan rápido que las leyes de la física que usamos para describir el mundo cotidiano ya no son suficientes para describir lo que ocurre dentro de ese átomo. Cuando el número de protones en un núcleo atómico es muy alto, los electrones más cercanos a ese núcleo tienen que moverse a velocidades enormes para no caer hacia él. En el caso del oro, que tiene 79 protones en su núcleo, esos electrones internos se mueven a más de la mitad de la velocidad de la luz. Y a esas velocidades, algo que describió con precisión la teoría de la relatividad empieza a ocurrir. Los objetos que se mueven muy rápido se vuelven más pesados, no metafóricamente, no como analogía, sino de manera completamente física y medible. Los electrones del oro se vuelven más pesados de lo que serían si se movieran más despacio, y eso hace que sus órbitas se contraigan, que se acerquen más al núcleo de lo que deberían estar según la física clásica. Ese cambio en la geometría del átomo altera todo. Cuando la luz solar cae sobre un trozo de oro, los electrones absorben específicamente la parte azul y violeta del espectro para hacer sus saltos entre órbitas. Lo que el metal devuelve al ojo humano es lo que no absorbió, que son el rojo y el verde. Esos dos colores juntos, mezclados en la retina, producen el amarillo dorado que reconocemos al instante. Sin la relatividad, sin ese efecto que descubrió un físico que vivió 2 siglos después del hombre que murió envenenado buscando la fórmula del oro, ese metal sería tan gris y tan aburrido como un clavo oxidado. Nadie lo habría codiciado. Nadie habría destruido nada por él. El color que generó imperios y guerras y obsesiones que duraron vidas enteras es en realidad un efecto secundario de la deformación del espacio y el tiempo en el interior de un átomo. Es el único fenómeno relativista que cualquier persona puede ver sin ningún instrumento, sin telescopios ni aceleradores de partículas. Solo mirando un metal amarillo en la palma de la mano. Eso significa que cada vez que alguien mira el oro y siente esa atracción difícil de explicar, está viendo, sin saberlo, la huella de las leyes más profundas del universo impresas directamente en la materia. Pero si crees que la historia de los que persiguieron el oro termina con un hombre envenenado en su laboratorio, te equivocas. Porque siglos después, con toda la ciencia moderna disponible, con barcos equipados con tecnología de punta y con el respaldo de un gobierno desesperado, alguien repitió exactamente el mismo error en una escala mucho más grande. Y el resultado fue una de las humillaciones más completas que la naturaleza le ha dado a la ambición humana. Un químico premiado con el mayor honor científico del mundo convenció a su gobierno de invertir fortunas enteras en extraer oro del océano, y el océano no tenía nada. Quedamos en que el color del oro es una consecuencia de las leyes más profundas del universo, algo que ningún alquimista pudo ver aunque lo tuviera delante.
Pero la historia de los que persiguieron ese metal sin entenderlo no terminó con aquellos experimentos en habitaciones llenas de humo. Siglos después, con toda la ciencia moderna encima, con instrumentos de precisión y con el respaldo oficial de un Estado desesperado, alguien repitió la misma trampa en una escala incomparablemente mayor. Rodolfo Vargas era un hombre que había salvado literalmente a millones de personas. No de manera simbólica ni exagerada. Había desarrollado un proceso químico para sintetizar un compuesto esencial para la agricultura a partir de gases del aire, algo que antes requería recursos que muchos países no tenían. Ese descubrimiento permitió producir alimentos en cantidades que el mundo no había visto antes. Le dieron el premio más importante que existe en ciencias. Era, por cualquier medida objetiva, uno de los cerebros más útiles que había producido la humanidad en décadas. Pero Vargas también era un patriota de la clase que no sabe establecer límites entre el amor a su país y la disposición a cruzar cualquier línea por él. Su nación estaba arruinada después de una guerra. Las deudas eran tan enormes que los números ya no significaban nada concreto para la gente común, solo eran cifras que crecían en documentos que nadie quería leer. Y Vargas tenía una idea que en el papel parecía la solución perfecta. Los mares del mundo contienen oro disuelto. Eso lo sabían los científicos de su época. Estaba medido, estaba documentado. Había cifras publicadas en revistas respetadas. Si se multiplicaba la concentración conocida por el volumen total de agua en todos los océanos, el resultado era una cantidad de oro que habría resuelto cualquier deuda imaginable varias veces. Solo había que encontrar la manera de extraerlo. Vargas consiguió financiamiento, consiguió un barco, consiguió un equipo. Pasó meses diseñando el sistema de filtrado y precipitación química que necesitaría para separar el metal del agua de mar. Salieron al océano con una confianza que en ese momento parecía completamente justificada. Lo que encontraron fue silencio. No el silencio del océano, que tiene sus propios sonidos constantes, el golpe del agua contra el casco, el crujido de la estructura del barco, el viento en los cables, sino el silencio de los números. Las concentraciones de oro en el agua eran una fracción minúscula de lo que toda la literatura científica prometía. No un poco menos, miles de veces menos. Tampoco que el costo de extraer una cantidad comercialmente útil habría sido astronómico. Vargas no aceptó los resultados de inmediato. Cambió los métodos, mejoró los filtros, repitió los análisis en diferentes zonas y diferentes profundidades. El resultado no cambiaba. Y entonces, revisando con obsesión creciente los estudios originales en los que se habían basado todos los cálculos previos, encontró la respuesta. Los investigadores anteriores habían trabajado en condiciones que contaminaban sus muestras sin que ellos lo supieran. Partículas microscópicas de sus propios instrumentos, de los recipientes que usaban, de objetos metálicos que estaban presentes en el ambiente del laboratorio. El oro que habían medido no venía del océano, venía de ellos mismos. La ciencia había construido una ilusión enorme sobre una base de descuido, y nadie la había cuestionado durante décadas porque los números eran tan atractivos que nadie quería que fueran falsos. Vargas regresó con las manos vacías y con una certeza que publicó sin adornos. El océano no es una reserva de oro, es un espejo que refleja lo que queremos ver. Su país no se salvó. Él pasó el resto de su vida cargando el peso de haber generado esperanza, donde no había nada sólido en qué apoyarla. El hombre que había alimentado al mundo no pudo encontrar la manera de enriquecerlo. Y ese fracaso dejó una conclusión que la ciencia tardó un tiempo en aceptar del todo. El oro en la naturaleza no se puede encontrar donde no está, no se puede filtrar donde está demasiado diluido, y no se puede fabricar con herramientas químicas. Pero, ¿y si se usaban herramientas que trabajaban a un nivel mucho más profundo de la materia? No con electrones, sino directamente con los núcleos de los átomos, no con ácidos, sino con partículas aceleradas a velocidades relativistas. La física nuclear del siglo pasado abrió esa puerta,
y lo que había detrás era exactamente tan perturbador como todo lo anterior. En un laboratorio con paredes de hormigón grueso y detectores de radiación en cada entrada, un equipo de físicos logró algo que ningún alquimista había conseguido en miles de años de intentos. Tomaron un metal barato, un metal que la gente usa en medicamentos para el estómago y que nadie considera especialmente valioso, y lo transformaron en oro real. No simbólicamente, no como metáfora. Oro con el número atómico correcto, verificable con instrumentos de precisión, indistinguible a nivel atómico del oro que se extrae de cualquier mina. Para hacerlo, usaron una máquina del tamaño de varios edificios, un acelerador de partículas que consume energía en cantidades que corresponden a las de una ciudad mediana, funcionando a plena capacidad. Aceleraron núcleos atómicos hasta velocidades relativistas y los dispararon contra una lámina del metal que querían transformar. El impacto era suficientemente violento para arrancar protones del núcleo objetivo, reduciendo su número atómico hasta llegar exactamente a 79, al oro. Cuando los detectores confirmaron la presencia de átomos de oro que no existían antes del experimento, el silencio en la sala duró varios segundos. Era el tipo de silencio que ocurre cuando algo que parecía imposible acaba de ocurrir delante de tus ojos, y el cerebro necesita un momento para procesar que no es un error. Siglos de alquimia fallida, décadas de teoría nuclear, y ahí estaba, oro creado por manos humanas. El problema llegó 30 segundos después, cuando alguien empezó a calcular cuánto había costado producir esa cantidad microscópica de metal. La respuesta hizo que el triunfo se enfriara de manera inmediata y definitiva. El costo por gramo de ese oro fabricado superaba cualquier cifra que tuviera sentido comparar con el precio de mercado. No era caro como algo exclusivo y lujoso, era caro como algo que económicamente no debería existir. Para producir una cantidad de oro del tamaño visible a simple vista, habrían hecho falta recursos que ningún país del mundo podría justificar. Pero el problema económico, siendo ya devastador para cualquier sueño de producción industrial, no era el peor. El peor llegó cuando los físicos revisaron la estructura de los átomos que habían creado. El oro natural, el que existe en la naturaleza, tiene una configuración nuclear estable que se mantiene indefinidamente sin cambiar. El oro fabricado en el acelerador era una mezcla de configuraciones inestables. Esos átomos estaban en un estado de tensión interna que se resolvía emitiendo radiación mientras se desintegraban hacia configuraciones más estables. Eso significaba que el oro que habían creado era radiactivo. No de manera metafórica ni marginal, de manera completamente real y medible. Si alguien hubiera fundido ese material para hacer una joya y la hubiera usado durante días, la radiación emitida habría dañado los tejidos en contacto con el metal de manera progresiva e irreversible. El objeto más deseado de la historia humana, fabricado finalmente por la ciencia después de siglos de intentos, resultó ser una trampa física. Brillaba igual. Pesaba igual. Tenía el mismo color amarillo que explicamos antes con la relatividad. Pero llevarlo encima habría sido lentamente destructivo para quien lo portara. El universo parecía haber diseñado un sistema donde el oro siempre permanece justo fuera del alcance real, enterrado en el núcleo del planeta bajo presiones imposibles, disuelto en el océano en concentraciones que hacen que extraerlo sea económicamente absurdo. Y cuando finalmente se logra fabricarlo, resulta ser peligroso para los seres vivos que lo tocan. Como si cada vez que la humanidad encontraba una nueva puerta hacia el oro, detrás hubiera una pared nueva con la misma inscripción: «Este metal no es para ti». Y justo cuando parecía que la historia del oro y la humanidad era solo una secuencia de fracasos y trampas, algo completamente inesperado ocurrió. Los mismos físicos y químicos que habían demostrado que fabricar oro era imposible a escala práctica, descubrieron que si lo reducías a un tamaño que el ojo humano no puede ver, ese metal inerte y pasivo que habíamos perseguido durante milenios se transformaba en algo completamente diferente.
algo que podía entrar en el cuerpo humano sin ser detectado, acumularse exactamente donde se le indicaba y hacer algo que ningún instrumento médico había podido hacer antes con esa precisión. El oro que usamos para curar el cáncer hoy es el mismo metal por el que civilizaciones enteras fueron destruidas, y nadie parece encontrar eso perturbador. Quedamos en que el oro fabricado en el acelerador era radiactivo y peligroso, una trampa brillante que el universo había colocado al final del camino de la física nuclear. Pero mientras esa rama de la ciencia chocaba contra esa pared, otra rama completamente diferente estaba descubriendo algo que invertía todo lo que creíamos saber sobre ese metal. El oro que conocemos es pasivo. Un lingote de oro no hace nada. Está ahí, frío, pesado, indiferente, pero resulta que esa pasividad depende del tamaño. Cuando tomas ese mismo metal y lo reduces a partículas de unos pocos nanómetros, tan pequeñas que millones de ellas cabrían en el grosor de un cabello humano, su comportamiento cambia de manera radical. Ya no es el metal noble e inerte que conocemos. Se convierte en algo que interactúa con la biología de maneras que ningún otro material puede replicar. Lo primero que cambia es el color. Las nanopartículas de oro no son amarillas. Dependiendo de su tamaño exacto, producen soluciones de color rojo intenso o violeta profundo cuando se dispersan en un líquido. Ese cambio de color no es una curiosidad estética, es la señal visible de que la física del objeto ha cambiado completamente. Los electrones ya no se comportan como en un trozo grande de metal, sino que oscilan de una manera diferente cuando la luz los golpea, absorbiendo y emitiendo energía con una precisión que depende directamente del tamaño de la partícula. Y esa precisión es exactamente lo que la medicina necesitaba para resolver uno de sus problemas más difíciles. Los tumores son enemigos que viven escondidos entre tejidos sanos. Atacarlos con métodos convencionales implica siempre un daño colateral significativo en el tejido que los rodea. La pregunta que los investigadores llevaban décadas haciéndose era cómo llegar exactamente al tumor sin tocar lo que está al lado. Las nanopartículas de oro resuelven ese problema de una manera que parece sacada de una historia de ciencia ficción, pero que ocurre en hospitales reales hoy mismo. El sistema inmune humano está diseñado para detectar intrusos, pero tiene un límite de detección. Por debajo de cierto tamaño, las partículas extrañas pasan sin activar ninguna alarma. Las nanopartículas de oro están dentro de ese umbral. El cuerpo no las reconoce como amenaza y no reacciona contra ellas. Cuando se inyectan en el torrente sanguíneo, viajan por todo el cuerpo. Los tumores tienen una característica estructural que los distingue del tejido sano. Sus vasos sanguíneos son defectuosos, construidos apresuradamente por células que crecen demasiado rápido para hacerlo bien. Esos vasos tienen poros más grandes de lo normal, y las nanopartículas de oro se cuelan por esos poros y quedan atrapadas dentro del tumor mientras el tejido sano las deja pasar sin retenerlas. El metal se acumula exactamente donde hace falta que esté. Después viene la parte que me resulta casi imposible de describir sin sentir algo cercano al asombro. Se usa luz infrarroja, que atraviesa la piel y los músculos sin dañarlos, y esa luz activa las nanopartículas acumuladas en el tumor. Los electrones de las partículas de oro absorben esa energía y la convierten en calor de manera extremadamente localizada. La temperatura dentro del tumor sube lo suficiente para destruir las células que lo forman, mientras que el tejido sano que está a fracciones de milímetro de distancia no recibe ningún daño, porque las partículas no están ahí. Es una precisión que ningún bisturí puede igualar, y el material que lo hace posible es el mismo que Vargas intentó extraer del océano, el mismo que el alquimista consumido por el mercurio intentó fabricar en su laboratorio, el mismo que el físico del acelerador transformó desde el bismuto, solo para descubrir que era radiactivo e inútil. El oro, incapaz de ser creado, incapaz de ser extraído en escala, incapaz de ser reemplazado, encontró finalmente un uso que ningún ser humano habría podido anticipar hace apenas un siglo:
La paradoja no tiene solución cómoda. El metal que generó más destrucción en la historia humana, que motivó la eliminación de culturas enteras y el sometimiento de pueblos durante siglos, ahora entra en el cuerpo de personas enfermas y las ayuda a sobrevivir. No cambiamos el metal. No lo mejoramos ni le añadimos nada. Solo aprendimos a usarlo en su escala más fundamental. Y en esa escala, lo que era símbolo de codicia se convirtió en instrumento de curación. Pero hay algo que no cambia en ninguna de esas historias, ni en la del alquimista envenenado, ni en la de Vargas frente al océano vacío, ni en la del físico mirando su oro radiactivo, ni en la del médico usando nanopartículas para tratar tumores. En todas ellas, el oro sigue siendo el oro. Nosotros somos los que cambiamos, los que fracasamos, los que aprendemos, los que morimos. El metal permanece exactamente igual. Y eso nos lleva al final de esta historia, que en realidad no es un final, sino una perspectiva que cambia todo lo anterior. Hace algunos años, un equipo de arqueólogos abrió una cámara funeraria que había permanecido sellada durante más de 3000 años. El aire que salió cuando rompieron el sello tenía un olor a polvo antiguo y a madera reseca que describieron como el olor del tiempo acumulado en un espacio cerrado. Adentro encontraron lo que esperaban encontrar: telas convertidas en fragmentos que se deshacían al tocarlas, objetos de madera que habían perdido toda su rigidez, restos orgánicos que el tiempo había reducido a una sombra de lo que fueron. Y entre todo eso, brillando con la misma intensidad que el día en que fueron colocados ahí, objetos de oro, no opacos, no dañados, no cubiertos de ninguna capa de tiempo visible, brillantes, como si el tiempo no hubiera ocurrido para ellos, como si esos 3000 años hubieran sido una tarde larga. Esa imagen me quedó grabada de una manera que no puedo explicar del todo. Porque hay algo en esa escena que dice algo muy preciso sobre la relación entre el oro y los seres humanos. Algo que todas las historias que contamos hoy apuntan hacia el mismo lugar sin llegar a decirlo directamente. Pensamos que poseemos el oro. Lo compramos, lo guardamos, lo heredamos, lo transmitimos como si fuera nuestro de verdad. Pero los átomos de cualquier pieza de oro que existe hoy en el mundo tienen una historia que dura miles de millones de años. Y en esa historia nosotros somos un episodio de pocas décadas. Esos átomos estuvieron en la nube de gas que formó nuestro sistema solar. Estuvieron en el asteroide que impactó contra la Tierra joven. Estuvieron en las manos de personas que murieron hace siglos, en objetos que se fundieron y se reformaron incontables veces, en monedas de imperios que ya no existen, en joyas de personas cuyos nombres nadie recuerda, y seguirán estando cuando nosotros ya no estemos. El oro no envejece, no se oxida, no se desgasta con el tiempo de la manera en que se desgasta todo lo vivo. Cuando nuestro Sol llegue al final de su vida y se expanda hasta consumir los planetas interiores, los átomos de oro que hoy están en tus manos se dispersarán al espacio y continuarán viajando. Tal vez terminen en otro sistema, en otro planeta, en otro proceso que no podemos imaginar, pero seguirán siendo exactamente lo que son ahora: el mismo número atómico, la misma estructura, el mismo color amarillo que existe porque los electrones se mueven casi a la velocidad de la luz. Nosotros somos el elemento inestable en esta historia. Somos los que nos formamos, brillamos un instante y nos desintegramos. El oro es la constante. Cada vez que lo sostenemos en la mano, no somos sus dueños. Somos su transporte temporal entre un pasado que no podemos alcanzar y un futuro que no vamos a ver. La verdadera naturaleza del oro no es ser un símbolo de riqueza, es ser un recordatorio de escala. Nos dice, sin palabras y sin intención, que el tiempo en que existimos es una fracción tan pequeña de la historia de esa materia que resulta difícil de representar con números comprensibles. Que todo lo que construimos, todo lo que acumulamos, todo por lo que competimos y nos destruimos mutuamente,
ocurre en un parpadeo desde la perspectiva de un átomo que nació en la colisión de dos estrellas muertas hace miles de millones de años. No perseguimos el oro porque sea valioso. Lo perseguimos porque de alguna manera intuimos que tiene algo que nosotros no tenemos. Permanencia. Y en esa persecución, en cada fracaso, en cada obsesión que consumió vidas enteras, lo que realmente buscábamos no era el metal. Era escapar de nuestra propia caducidad. El oro no nos da eso. Nunca lo hará. Pero seguimos intentándolo. Y ahora te pregunto algo que quiero que respondas con honestidad en los comentarios. Si supieras con certeza que los átomos de cualquier joya de oro que usas hoy pasaron por las manos de personas que vivieron y murieron hace siglos, ¿seguirías queriéndola igual? ¿O ese pensamiento cambiaría algo en la manera en que la ves? Si esta historia te hizo pensar diferente sobre algo que creías conocer bien, dale like y suscríbete al canal, porque hay muchas más historias como esta esperando, y cada una empieza exactamente donde menos lo esperas.